Hola una vez más y bienvenido a Más que Rico. Como ya les había anunciado en este post, hoy vamos a iniciar un curso desde cero. Un curso donde explicaremos paso a paso y les mostraré en la práctica cómo ser un buen camarero. No uno cualquiera, sino un camarero listo y preparado para trabajar en cualquier restaurante de lujo o crucero. Primeramente pienso que debo presentarme y explicarles de dónde sale toda esta información. Yo soy Rudy Domínguez, estudié hostelería y turismo en mi país de origen, en Cuba, en dos escuelas durante 4 años, una en Cárdenas y la otra en Varadero, que es el principal polo turístico de mi país. Esto fue hace ya más de 2 décadas y desde entonces he estado ejerciendo este oficio de camarero, o sea, por 22 años ya, en diferentes sitios, en hoteles, en bares de lujo, en restaurantes, entre otros. Pero para que no piensen que mis conocimientos están desfasados o son antiguos, muchos de ellos se los explico basado en esta guía, la cual les recomiendo a todos, la guía práctica del camarero, segunda edición aumentada y corregida del autor Franklin Díaz. La pueden comprar a su autor directamente en Amazon y para ello les he dejado el enlace en la descripción, también en una ventana al final del vídeo o en una etiqueta aquí arriba. En esta guía aprenderemos las reglas básicas del oficio de camarero. Aprenderemos acerca de la cubertería, de la cristalería, el orden de colocación de las copas, de los tipos de servicio, del protocolo en un restaurante, de la bandeja, de cómo descorchar los vinos, de la postura en un restaurante, entre muchas cosas más. Y aunque es cierto que el trabajo de camarero no está catalogado dentro de los oficios que exigen como requisito indispensable para su ejercicio de una determinada formación académica, para llevarlo a cabo sí que es necesario estar en posesión al menos de ciertas condiciones prácticas y conocimientos básicos y fundamentales. Y no se trata de que sea una actividad sobre la cual no se imparta formación académica, al contrario. Existen decenas de escuelas especializadas en la formación de camarero, como es el caso de las escuelas de hostelería. El trabajo de camarero, mesero o mesonero, como se le suele llamar en determinados países, es un oficio liberal, es decir, cualquiera lo puede realizar. Pero algo que es esencial en este tipo de actividad, la práctica, no es posible llegar a ser un buen camarero sin tener la suficiente y sobre todo la correcta práctica. Porque si lo que haces lo haces siempre mal, dará lo mismo, nunca serás bueno en esta actividad. Este curso está pensado para formar camareros de alto standing, o sea, aquellos que quieren trabajar en lugares distinguidos, en eventos de calidad, con clase. No está hecha para quienes quieren aprender a servir copas en un bar o en una taberna o para trabajar en lugares que no requieren de un mínimo de categoría, de calidad y de excelencia en el servicio. Para eso no se necesita ningún tipo de formación. Llevar platos y traer vasos y cubiertos a una mesa lo puede hacer cualquiera. Eso no tiene ninguna ciencia. Sin embargo, ser un camarero de lujo sí que necesita de cierta preparación que aún no siendo adquirida en una academia o escuela de formación puede obtenerse mirando esta serie de vídeos y leyendo esta guía, además de muy importante poniendo en práctica las enseñanzas. Es por ello que te animo a que no te pierdas el siguiente vídeo donde hablaremos de las 6 reglas principales de un camarero. Así que si te interesa este tipo de vídeos porque quieres aprender la profesión o sabes de algún amigo o compañero que lo necesita, por favor no olvides compartirla y además suscribirte.